Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Maynor Lorenzo. Él es analista de Guatemala Visible y vamos a hablar acerca de la elección del rector que ya se consumó, como les comentaba. Ya como a las 11 se consumó la elección del rector, ya lo anunció oficialmente la Universidad de San Carlos y adicionalmente pues han habido bastantes disturbios ahí alrededor, incluso ha estado circulando un video que se los vamos a poner donde se oye una especie de balazos y el que está tomando el video empieza a llamar a la policía para que vengan a ver a alguien que está, según él, disparando. Así que pongamos este video para quienes no lo han visto lo puedan ver y escuchar, porque creo que es importante la parte de escuchar ahí. Así que pongamos el video, Alex. ¡Cayeron las bombas, hijos de puta! ¡Cayeron las bombas! ¡Ey! ¡Ese hijo de puta está disparando! ¡Ese hijo de puta está disparando! ¡Ey, Poli, venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Hay un hijo de puta disparando! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Poli, súbase! ¡Están disparando! ¡Súbase! ¡Están disparando! Desde la azotea un hijo de puta ya subido disparando. Bueno, y este es el video que ha estado circulando desde hace unos minutos en las redes y esperemos que no haya pasado nada con estos supuestos disparos. Mencionaron de bombas, que presumo que son bombas lacrimógenas lo que estaban disparando y que era lo que ocasionaba todo este humo que se veía ahí. Esperemos que sea eso y no en efecto disparos y menos que hayan lastimado a alguien. Pero pues eso nos iremos a enterar más adelante. Pero tenemos ya con nosotros a Maynor Lorenzo, así que le damos la bienvenida a Maynor. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, igualmente. Y cuando te invitamos era para que habláramos de cómo se estaba llevando el proceso, pero ahora pues hay que cambiar un poco porque resulta que ya se llevó a cabo el proceso y ya fue reelecto el actual rector, Walter Mazariegos, fue reelecto para otro periodo en medio de toda la controversia esta que se ha dado principalmente sobre los electores y que de lo que se están acusando a Mazariegos es de que manipularon a qué electores aceptaban y a cuáles no. Y es muy obvio que aceptaron principalmente a los que estaban a favor de él y no aceptaron a los que no estaban a favor de él, o más bien no aceptaron a los que estaban en su contra, y que gracias a eso pues se obtuvo este resultado. Pero no sé qué nos puedes contar al respecto, Maynor, ustedes que han estado siguiendo este proceso minuto a minuto. Claro que sí, pues sí, tal como lo haces ver. Ya hoy estamos viendo consumado algo de lo que lamentablemente se veía venir. Y digo de esta forma porque para quienes tuvimos el seguimiento de este proceso desde el 12 de enero, cuando el Consejo Superior Universitario realizó la elección, pues el temor estaba presente en cuanto a realmente medir el apoyo que Walter Mazariegos pudiera haber tenido en las elecciones tanto de los estudiantes, de los profesores como de los egresados, ¿verdad? Así que ese era un pulso que había que ir viendo poco a poco y pues lo que vimos en estas elecciones de los cuerpos electorales, recordemos que esta elección del rector con voto directo tiene la potestad 170 personas que integran el cuerpo electoral universitario. De ellos son 50 representantes de los estudiantes, 50 representantes de los profesionales, de los profesores, perdón, y 70 de los egresados a través de los colegios profesionales. ¿Qué fue lo que pasó realmente ahí? Lo que empezamos a ver fue que la minoría
aliada a Walter Mazariegos ganó 8 cuerpos electorales de esos 34. Y la oposición termina ganando 21. De esa cuenta tenemos 29 procesos totalmente monitoreados, concluidos, pues voy a decir así la palabra exitosamente, porque realmente se realizaron como tal, y quedaron pendiente únicamente, fueron al final de cuentas y quedaban pendientes 5 procesos. Pero bueno, en esto lo que se vio es prácticamente que fue menos el apoyo que obtuvo una intención de una posible reelección de Walter Mazariegos. Así que a partir de ahí, pues podemos dividir este proceso en que se cumplió con esta parte legal de hacer esta convocatoria por parte del Consejo y estas elecciones por parte de las facultades y de los colegios profesionales. Pero es a partir de ahí donde se obtienen estos resultados, donde ya podemos evidenciar cómo la oposición, independientemente de la planilla a la que fueran representadas, pues no favorece al rector en su intención de esta reelección, pues terminamos viendo lo que hoy está pasando, que son esas estrategias, esas acciones muy poco democráticas, que en conclusión, pues ya nos dan hoy esta reelección de Walter Mazariegos, tal y como lo podemos ver y apreciar a través de toda la cobertura que hemos hecho y visto a través de las redes sociales hoy, Jorge. Gracias, Maynor. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron en el Consejo Superior Universitario, tanto en la reunión de la semana antepasada, creo que fue, y la de este lunes, para decidir que unos sí y otros no? O por lo menos, pongámoslo, le voy a refrasear. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron para decidir cuáles sí entraban y cuáles no? Indistintamente de cuáles eran sus intenciones, porque las intenciones eran obvias, pero ¿cuáles fueron los argumentos para justificarlo así formalmente o legalmente? Porque, por ejemplo, entiendo de que hay una división legal ahí en la Universidad de San Carlos, y es la que daba las recomendaciones que luego sobre las cuales votaban en el Consejo Superior Universitario. Si nos pudieras explicar un poco cómo funciona ese proceso. Ok, con gusto. Bueno, lo que pasa acá es que este Consejo Superior Universitario, siendo la máxima autoridad de la universidad, es quien exhorta a las facultades y a los colegios profesionales para que hagan estas elecciones, las que decía, ¿verdad?, de los cuerpos electorales. Estas elecciones de cuerpos electorales se realizan basado en la normativa universitaria y en el caso de los colegios a través de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y prácticamente delega en ellos la responsabilidad de organizar. Sin embargo, después de estos procesos que de manera independiente se realizan, el expediente de cada elección se traslada nuevamente al Consejo Superior Universitario, para ser más específico, a la Junta Electoral Universitaria, quien se encarga de ir revisando que todo se haya cumplido como en ley se tiene que dar, obviamente. Y al ver algunas inconsistencias, voy a poner el término, se pide a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos que pueda emitir un dictamen en cuanto a todos los procesos realizados. Si están bien, digámoslo así entre comillas, pues hay que aprobarlo, y si hay alguna inconsistencia, pues no hay que aprobarlo, ¿sí? Entonces, esto fue lo que vimos en este periodo, desde que concluyeron las elecciones. Cada una de estas facultades y colegios traslada sus expedientes a la universidad, revisaron cada expediente, y luego de esta revisión, esta Dirección de Asuntos Jurídicos termina diciéndole al Consejo una recomendación, es un dictamen que puede o no ser aprobado por el Consejo para decir apruebo o no apruebo esta elección. Y lo que vimos ahí fue, curiosamente, que hubo algunas inconsistencias aparentemente, que no soy abogado, pero pues digamos que pudieron haber sido subsanadas o que pudieron haber tenido alguna lógica. Como entre ellos, voy a poner un ejemplo, hubo un expediente que no se acreditó porque tenía incorrecta una fecha. Imaginémonos, de un expediente de una votación donde fueron, no sé, cientos de personas
y tal vez por un error de una fecha, pues se descarta por completo toda la elección. Hubo otro expediente donde hizo falta un documento que le denominaban una certificación. Bueno, o sea, puede haber algunas inconsistencias, pero podrían ser subsanables cuando existiera una intencionalidad de querer realmente validar esos procesos. Sí, habría que ir interpretando esta parte. Pero voy a poner aquí 3 ejemplos válidos de cómo el Consejo detuvo 3 procesos y no reconoció a estos cuerpos electorales. Uno, en la elección, en una elección que, si no estoy mal, fue la del Colegio de Agronomía, de estudiantes de agronomía, no se validó el cuerpo electoral porque un estudiante denunció un supuesto acarreo. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Cuando ya buscamos la lógica, es que la elección fue en un hotel de la zona 9. Entonces, lo que hicieron los estudiantes para poder movilizar a sus estudiantes para que fueran a votar fue haber colocado buses desde el campus central en la zona 12 para llevarlos. Eso fue interpretado como un acarreo y ese fue el argumento para impugnar esta elección y no darla como válida. Otro ejemplo, en el caso de ciencias económicas, también una estudiante alegó que no se impugnó la elección porque considera de que hubo algunos supuestos estudiantes que no estaban en el padrón y a quienes no se les dejó participar y votar. Entonces viene el Consejo, dice, bueno, indistintamente de cuántos cientos de estudiantes hayan votado, se da a favor esa oposición, única oposición, y no se aprueba el cuerpo electoral. Y en agronomía, porque fueron agronomía, ciencias económicas e ingeniería, en el otro, la elección la realiza entre semana. ¿Y qué pasó? Vino un estudiante de plan fin de semana e impugnó la elección porque dijo que no se les tomó en cuenta porque ellos estudian los sábados. Y esto fue válido para el Consejo para anular y no acreditar esta elección. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta facultad hizo la fecha de convocatoria en los días de lunes a viernes que el Consejo previamente había ordenado en la convocatoria. Entonces, el propio Consejo está revirtiendo una decisión que ellos dieron, ¿sí? Entonces, les ponemos algunos ejemplos. Así fue lo que pasó. Lo más curioso de ellos, por eso insisto, no soy abogado, pero habría que ir viendo cada uno si realmente tiene fundamentos para anular totalmente una elección. Lo más curioso es que de los 21 cuerpos electorales, bueno, en este caso serían 24 cuerpos electorales que habría ganado la oposición, prácticamente a 19 no los lograron acreditar, por estos detalles que les digo. Y curiosamente, de los 6 cuerpos electorales que ganó planillas afines de mazariegos, sí fueron acreditados. ¿Qué nos da a entender? Que estos procesos, estos 6 que sí ganó legítimamente aliados a Walter Mazariegos, fueron totalmente impecables. No les faltó ni una coma, ni un punto, y por ende fueron bien acreditados. Y sumado a ello, todavía 2 cuerpos electorales que estaban todavía en disputa legal, se los terminan acreditando a los aliados. Entonces, ¿qué pasó? Al final, hoy terminamos viendo la participación de 10 cuerpos electorales afines a mazariegos que cumplieron con todo lo que se hacía y 5 de la oposición, porque el resto no pudo ser acreditado por X o Y motivos que fueron planteados en estas revisiones, en estas impugnaciones, que, como insisto, no somos abogados para decir si tienen o no tienen el total fundamento, pero obviamente según abogados, no parecieran ser lo suficientemente válidos para anular una elección en donde participaron 300, 400, 500, 600. Hubo elecciones donde participaron más de 1000 aptos para votar. Entonces,
¿Dónde está la proporcionalidad de una decisión de 1000 votos contra una persona que se opone? Para ponerlo ahí, espero haberlo explicado, Jorge, de una forma que se entienda, pero sí es la proporcionalidad de anular un proceso donde participaron más de cientos de personas o miles de personas, ya sea estudiantes, profesores o egresados, por la oposición de una persona, sí nos deja entrever realmente que es una decisión un tanto desproporcionada si lo que queremos es la participación de todos los entes electorales en esta elección, Jorge. Sí, pues yo tampoco soy abogado, pero sí entiendo de que en nuestro sistema, por lo menos en la parte legal, no sé, como ellos casi que, en la San Carlos casi que es como que fuera otro país, pero en el caso de los procesos legales en Guatemala, sí es muy dependiente de las formas, en el sentido de que en efecto, o sea, si falta un documento, por ejemplo, por decirte algo, ahorita en los procesos que ustedes también están siguiendo, de, qué sé yo, de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral y para el fiscal general, si la convocatoria dice, mire, tienen que tener todos estos papeles, y resulta que hay un papel que no lo lleva, pues le dicen, mire, no está completo su expediente y tiene 3 días para completarlo, y si no se le toma en cuenta, aunque lo que haga falta es, qué sé yo, una fotocopia del DPI, por decirte algo, ¿no? O sea, en ese sentido me refiero a que el sistema legal aquí en Guatemala sí es muy formalista en cuanto a ese tipo de detalles, que se tienen que cumplir todos los detalles. Aquí en todo caso habría que ver si los que mencionás de los otros que supuestamente sí cumplieron perfectamente con todos los detalles, realmente cumplieron perfectamente con todos los detalles, o simplemente a ellos sí se los dejaron pasar y a los otros no, que creo que es lo más probable que haya sucedido, por un lado. Por el otro, pienso que al final realmente es un problema de diseño y que no sé si tiene que ser, creo que no tendría que ser a nivel constitucional, pero sí reformar la legislación, por ejemplo, en el sentido de que al final ahí se agarran en la Universidad de San Carlos, y no es solo de esta administración, sino así ha sido ya desde hace bastante tiempo, se agarran del tema de la autonomía para que al final resultan siendo juez y parte. ¿En qué sentido? En que ellos mismos son los que deciden, por ejemplo, este tipo de cosas. Es básicamente como que si en las elecciones a los puestos de elección popular en Guatemala fueran los representantes de los partidos políticos los que fueran los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por decirte algo, ¿verdad? Entonces se requiere para todo este tipo de procesos que sea un ente que esperamos que sea independiente, pero por lo menos que sea distinto, ¿verdad? Y no que sea la misma persona que va a ser electa la que tenga que revisar si están bien las papeletas donde lo están eligiendo, ¿no? Y que esto creo que es básicamente el problema de fondo aquí, en el sentido de que no hay un ente distinto. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, ahorita en las elecciones que también hemos visto bastante, en particular ahí en el Colegio de Abogados y a veces notarios, que hemos visto, por ejemplo, que ahí está la junta directiva del colegio, pero aparte hay un tribunal electoral y que se eligen por aparte, por así decirlo, y que incluso en este caso, bueno, ahorita creo que ya no, pero todavía, como hayan habido tantas elecciones ahí en el Colegio de Abogados, pero creo que de 2 elecciones para atrás, el tribunal electoral era de un grupo distinto a los que están en la junta directiva. Ahorita con la más reciente elección creo que sí ya los compatibilizaron y son, ahí sí se podría dar lo que estamos hablando ahorita de la San Carlos, de que son juez y parte, pero sí son entes distintos. El problema es que en la San Carlos al final es el mismo Consejo Superior Universitario
el que decide estos temas y no hay un ente distinto, no hay una entidad separada que tome estas decisiones. Entonces al final paran siendo juez y parte. No sé si estás de acuerdo con mi interpretación del tema. Adelante, Minor, ¿me escuchás? Creo que estamos teniendo un poco de problemas ahí. Minor, ¿me escuchás todavía? Sí, ¿me escuchas, Jorge? Sí, ahorita sí te escucho. Sí, ¿me escuchan? ¿Me sí, escuchan ahorita? Perdón. Sí, te estoy escuchando. Ok, pues bueno, lo que les decía es de que para entender un poquito la forma de gobierno de la Universidad de San Carlos sí requiere un poquito más de lectura y entender cómo es que se hace realmente el gobierno en una universidad, la única pública en Guatemala y que por cierto existe antes de la propia República de Guatemala. O sea, eso nos da a entender realmente la forma del por qué es como es. Pero bueno, más allá de esto, sí es muy curioso ver hoy, por ejemplo, a Walter Mazariegos siendo candidato al proceso, estando en la mesa principal en donde hoy se estaba dirigiendo la elección del cuerpo electoral universitario. No quitamos que sea pues el rector, pero es ahí donde, tal como lo hacías ver, el hecho de que él estuviera presente liderando una actividad en donde él termina siendo candidato y donde precisamente fue el único reelecto, el único candidato propuesto, dado que la oposición se retira con el argumento de no legitimar este proceso, lo cual también es muy válido por parte de la oposición. Pero que sea él precisamente el que está liderando esta elección del cuerpo electoral universitario. Entonces, de alguna forma, sí es muy complejo tratar de entender que el proceso se haga de esta forma. Pero aquí lo que hay que analizar también, Jorge, es que la propia ley orgánica de la Universidad de San Carlos exige que el rector sea electo por el voto directo de 170 electores. Insisto, eran 50 estudiantes, 50 profesores titulares y 50 egresados. Bueno, pero lo que hoy vimos en esta elección es la participación de 73 electores, de los que estaban acreditados. Sí, parece que faltaron 2 para hacer esos 75 que debían ser. Bueno, pero a la hora de la sesión, la oposición, insisto, se levanta y se retira del lugar y quedaron aproximadamente 50 electores quienes votaron por la reelección de Walter Mazariegos. Entonces, aquí había que cuestionar un poquito la legitimidad que tiene una autoridad que de 170 electores recibe el voto de 50 y aún así es reelecto. ¿Sí? Entonces, primero hablemos un poquito de esta parte. Y por mayoría segunda, absoluta de los que votaron. Imaginemos, o sea, de 170 votan 50 y es reelecto. Entonces, va. Y lo segundo, y aquí sí ya es una tarea para los abogados, es lo que nosotros estamos consultando ahorita, es la legalidad de este proceso. ¿Realmente es legal cuando no participaron 120 electores y solo 50 deciden? O sea, ya caemos en otros ámbitos. Y ahora ya salimos un tanto del ámbito netamente universitario, y es como lo hacías ver, es que hay muchas acciones legales planteadas en juzgados, en salas de apelaciones, en la propia Corte de Constitucionalidad, en la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahora hasta algunas acciones en la PGN y en el Ministerio Público. Ok, todo el sistema de justicia del Estado ya le han consultado temas sobre la legalidad, la legitimidad de este proceso. Y al día de hoy, como ya lo hacías ver, ya se consumó la elección, bien que mal, como salió, ya sabemos. Nadie se ha pronunciado en cuanto a decir que lo que se está haciendo no es apegado en ley, o no es lo correcto, o no está bien hecho, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí también complementamos tu análisis muy atinado sobre la complejidad de estos procesos universitarios, pero más allá
de ser autónomos por la propia figura de la autonomía universitaria, también están sujetos a ese sistema de control judicial del Estado. Y es ahí donde, como bien se decía, hasta inclusive de ayer para hoy se esperaba que la CC se pudiera pronunciar, pero al final lo que hemos visto es que todavía no se ha dado alguna decisión. Entonces, eh, eh, esto es parte de lo que complementa esta complejidad de este proceso, pero también hablemos, esas acciones legales, muchas de ellas todavía están en trámite, no están en definitiva, así que hay algunos pasos que todavía faltan para que el próximo 1 de julio Walter Mazariegos inicie su periodo, porque el periodo 2022-2026 concluye el 30 de junio, ¿sí? Así que esperaríamos el 1 de julio que inicie su nuevo periodo. Así que veremos todavía de aquí a esa fecha si todavía hay alguna decisión jurisdiccional que determine que lo hecho está bien, ¿sí? Si está de alguna forma bien hecha, pues tendrá la legalidad del caso. Y si en un caso no cumple con la normativa, que universitariamente es democrática, representativa y participativa. Eso es lo que nos dice la ley, que es la elección del rector. Y hoy por hoy estamos viendo que realmente no responde a la participación de todos los representantes que debieron participar hoy en este cuerpo electoral universitario, Jorge. Gracias. Te voy a pedir, Minor, si te puedes quedar unos minutitos, solo vamos a ir a una pausa y regresamos Claro con ustedes. Sí. Regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis y estamos conversando con Minor Lorenzo de Guatemala Visible, analista de Guatemala Visible, con relación a este proceso de la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Y Minor, tengo entendido de que desde el proceso anterior lo que han ido haciendo es modificando los reglamentos internos para hacer más fácil este proceso de ser juez y parte en el asunto, y que antes incluso había, entiendo, una comisión electoral y eso así lo fueron desfasando y todo, pero al final nuevamente es el mismo problema, en el sentido de que precisamente escudados en el tema de la autonomía, entonces básicamente es los mismos funcionarios de la universidad los que hacen las modificaciones en estos reglamentos, que al final pues les paran beneficiando, y que en ese sentido pues no hay mucha esperanza, porque cualquiera que llegue muy probablemente haría algo similar o los mantendría así para su beneficio, ¿no? Entonces al final pienso que sí, el problema de raíz es ese, de que escudados en el tema de la autonomía, básicamente se manejan como que fueran un país independiente, y aquí no me aplican las leyes, porque incluso hasta resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no las han tomado en cuenta. Que ahí habría que ver si se puede, si les aplica el tema pero habría que, quien interpuso esas acciones tiene que solicitar los procesos de debida ejecución de debida ejecución de las sentencias, ¿no? Sí, mira, Jorge, cabal, en ese sentido, hay que decir que esta elección de rector se da bajo la sombra de una reforma al reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos, que ocurrió precisamente el año pasado, fue a finales del año pasado. Y en esta, hay que decirlo, están en total legitimidad el Consejo para hacer las modificaciones que considere oportunos, que pues
lleven revestido del reforzamiento de todo el normativo legal para pues mejorar estos procesos. Sí, o sea, recordemos, las leyes no están escritas en piedras, pueden ser reformadas y bajo toda la lógica, pues mejorarlo. Sin embargo, lo que pasó acá fue que la decisión de reformar y lo que se reformó no fue aprobado al 100% por el Consejo por unanimidad. Hubo una cantidad de más o menos 7 a 9 consejeros que se opusieron a estos cambios. ¿Y por qué? Sus argumentos fueron planteados en las sesiones del Consejo, que aparentemente estos beneficiarían a la actual gestión, al actual rector, y que por ende no favorecían, no mejoraban los procesos democráticos, no los hacían más transparentes, no los hacían más públicos, sino que al contrario tenían una intencionalidad de favorecer a una posible reelección de Mazariegos. Bueno, y uno de los artículos que llamó la atención en su momento fue que le quitaron fuerza y poder a la Junta Electoral Universitaria, que era la que de manera independiente revisaba cada elección que se diera, ¿sí? Por el contrario, ahora está supeditado a lo que decida el Consejo Superior Universitario. Le quitó fuerza, era lo que tú explicabas, ¿verdad? Le quita fuerza a ese poder, a esa autonomía que tenía esta Junta Electoral Universitaria. Y en contraste, también aprobaron un artículo en el cual dice, básicamente, lo tengo por acá y lo voy a tener en cuenta para la lectura, pero dice, se agregó el artículo 2 que dice, las autoridades universitarias que hayan sido electas por un periodo determinado continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones en tanto no tome posesión la persona que haya sido electa para sustituirlas. Este artículo que se adicionó cambió la forma que era anteriormente. ¿Qué decía la ley antes? Que si el rector en turno termina su periodo, debe entregar el cargo al decano más antiguo de edad, ¿sí? Entonces había un proceso automático de renovación que pasaba del rector, entregaba el cargo al decano de mayor edad y en lo que se hacía la elección, ¿sí? Pero esta reforma que se hizo el año pasado, lo que ahora establece es que una vez no esté electo el rector Walter Mazariegos en el poder, en este momento, en el cargo, pues debía continuar hasta que se eligiera. De hecho, se puede aplicar, ahorita ya es reelecto, pero pues si en un momento existiera alguna controversia, alguna impugnación, algo que pusiera en riesgo la reelección de Mazariegos, esperaríamos entonces que aplique este artículo y él continúe ejerciendo el cargo durante los días que lleve esa aclaración de quién le va a sustituir. Puede llevar semanas, puede llevar meses o inclusive años, que inclusive nosotros ya lo vimos en otro espacio como la Corte Suprema de Justicia, cuando no se hizo la renovación en su momento y perduraron 4 años más en el cargo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que se hizo todo se modificó todo el sistema para cambiar las reglas del juego. Y se hizo a un par de meses de que se hiciera esta nueva elección de rector. Entonces, eso sí, no se dieron mayores criterios, no se dieron mayores elementos de juicio, hubo oposición dentro del propio consejo y en lugar de resolver y atender estas dudas que se plantearon en su momento, pues lo que se hizo fue aprobarla con esa mayoría que pues tiene la autoridad del consejo con mayoría para disponer, pero pues entonces ya nos deja ese entrever, ese insabor de que se hicieron reformas a tan solo de un proceso. Y es algo que nosotros como organización siempre hemos cuestionado. Las reformas a la ley son válidas, pero deben hacerse con tiempo, con suficiente argumento, socializarlas a la población para que conozcan y resuelvan cualquier duda, y también escuchar a las partes que están involucradas en esos cambios. ¿Qué fue lo que pasó acá? No se dio mayor información, no se atendieron las oposiciones dentro del propio consejo y entonces hoy por hoy estamos viendo cambios que anteriormente no se veían venir y mucha gente tiene la duda porque no se dio un proceso amplio de discusión, de análisis y que incluyera la socialización de estos cambios totalmente, Jorge.
Bueno, pues muchas gracias, Maynor. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo y pienso que es un tema de que vamos a continuar hablando al respecto en los próximos días porque, como bien lo dijiste, pues el proceso realmente ya fue la elección, pero la toma de posesión va a ser hasta el 1 de julio. Entonces, en estos próximos 3 meses, un poco menos de 3 meses que quedan, de seguro van a haber acciones legales y probablemente se resuelvan algunas de las acciones legales que ya han sido planteadas y veremos qué efectos tiene sobre esta elección. Muchas gracias, Maynor, por haber estado con nosotros y seguiremos en contacto. Con gusto, gracias a ustedes. Un saludo, muy amables.